venezolanos son como andaluces que tomaron café. No, yo me voy de aquí si me votan, si no, no me voy. Este es mi país. El hecho de que usted llegue al estacionamiento hoy, o ayer, o hace 10 años, y el señor que trabaja acomodando carros no te diga señora baje, sino te diga mi reina pasa que hay puesto, o epa amigo deja el carro ahí, o epa catira. Eso es considerado en otras culturas mucho más articuladas o más antiguas, inclusive en España, como una falta de respeto. Yo creo que en Venezuela eso no era una falta y no es todavía una falta de respeto. Es un síntoma de yo y tú somos iguales, cada uno en su trabajo. Y eso es lo mejor que le puede pasar a un país. Fluxgate compass. First we were on the beam, kept getting its signal. Nací en Barcelona, España, 23 de abril de 1953 y pisé tierras venezolanas el 2 de enero de 1955, es decir, me trajeron mis padres. En 1974. 1 de febrero del año 1955. Desde el año 56. Llevo aquí toda la vida en Venezuela. 2006. 38. 1963. 1971. Mi nombre es José María Nogueroles López. Nací en Barcelona el 28 de mayo del año 1936. Venezuela es un país maravilloso y en los años 50 lo era mucho más todavía. Yo trabajaba en España en el Crédit Lyonnais. El Crédit Lyonnais me propuso venirme a Venezuela porque era un banco francés que se había instalado aquí y se llamaba el Banco Provincial de Venezuela. Y a pesar de no ser francés en un banco francés, con el tiempo llegué a la posición más alta que puede lograr un ser humano en un banco. Llegué a ser presidente del Consejo de Administración del Banco Provincial. Fui presidente de la Asociación Bancaria también. Entonces Venezuela a mí me ha dado muchísimo y yo creo que no le he dado la mitad de lo que Venezuela me ha dado a mí. En Venezuela ya habían tíos y primos desde el año 47. Nuestra familia de las dos ramas eran republicanos y para mayor INRI eran catalanes, cosa que el franquismo, la dictadura franquista no aceptaba, ¿no? Por aquello de la unidad nacional. Cuando ellos tuvieron el primer encuentro con los primos de América que venían de vuelta y ver cómo podían vivir y cómo podían trabajar y podían desarrollarse libremente, les hizo la ilusión de poder cruzar el charco. Soy venezolano, soy un venezolano nacido en Barcelona, Cataluña, es decir, eso pues me hace tener pues una conciencia de mayor compromiso con mi identidad venezolana, con mi cultura americana. La casa de nosotros era una especie de pequeño consulado de cuanto republicano llegaba, se le hospedaba, se le ayudaba, se le conseguía trabajo. Y este era un país que recibió esa migración con los brazos abiertos y fueron solidarios, ayudaron. Y nosotros nos criamos como hijos de españoles, pero muy venezolanos. Toda mi vida estaba en Venezuela, mis hijos son nacidos aquí. Soy arquitecto urbanista de la Universidad Central de Venezuela. Quiero ser jubilada activa para devolverle todo lo que la universidad me dio. Yo tenía 6 años y fue en los años 50. Mi recuerdo primero era un largo recorrido para llegar en un moderno avión super costelecho con 36 horas de vuelo.
y de luego un largo recorrido a través de una carretera sumamente peligrosa, donde yo llegué a Caracas destruida como niña. El siguiente día era una maravilla que yo estaba en un sitio donde podía jugar en la calle, no importaba si llovía, me dejaban, era un paraíso. Cuando me preguntan dónde nací, pues puedo decir que yo nací a la luz en Madrid y a la vida en Caracas. Yo siempre había soñado con Venezuela porque cuando yo nací, mi papá ya estaba en Venezuela. Y esto amerita que yo haga una explicación. O sea, mi papá estaba aquí y yo nací allá no por nada, no, mi mamá fue una santa siempre, sino fue por el hecho de que mi papá viajaba. Mi mamá estaba en España, él viajaba, la embarazaba y se volvía a venir. Él cumplía con su trabajo conyugal, pero cada 8 años. Entonces, de esos 3 viajes, nacimos 3 hermanos. Y yo soy el del centro, el del medio. Entonces, cuando yo nací, mi papá ya estaba en Venezuela y para mí Venezuela fue siempre una referencia. Yo soñaba con Venezuela y yo quería escaparme a Venezuela, así como Marco, el de la película, nuestro amigo Marco se escapó de Italia a los Andes, yo quería venirme de polizón en un barco. Y la cosa curiosa es que mi papá enviaba unos baúles de café crudo. Desde cuando un amigo se iba a Canarias, él enviaba unos baúles grandes que se usaban en esa época, llenos de café. Y en ese baúl ponía el café suelto y iba metiendo cosas. Le mandaba, por ejemplo, a mi mamá jarras y cosas de vidrio que no había allá en Canarias y las ponía así y no se rompían. Y a nosotros nos mandaba juguetes o nos mandaba libros o nos mandaba algunas cosas de ese tipo. Para mí eso era una emoción. Yo abría ese baúl y comenzaba a escarbar en el café y a encontrar tesoros maravillosos y cosas increíbles que aparecían del café. Y entonces yo, de un niño de 5 o 6 años, decía, ¿ves que la tierra de donde viene esto, el lugar donde está mi papá, tiene que ser una cosa espectacular? Y yo quiero estar en el lugar donde está mi papá. Llegué en una época en que Venezuela era, digamos, la idea de la gran Venezuela, la Venezuela esplendorosa. Claro, yo era pintor y ajeno, sin contactos, no tenía, digamos, ningún vínculo con lo que era el medio artístico, por decirlo así. Yo me pasé primero muchos meses tratando de trabajar en un espacio que tenía, de ubicarme, ese desencaje que significaba el trasladarte de un lugar a otro y que después se va sintiendo como desarraigo. Yo me he sentido sumamente integrado a Venezuela y creo que con ese primer clic que yo hice, que o pienso en lo de allá o pienso en lo de acá, en ese primer clic para mí fue muy importante porque si bien no voy a negar que ha habido nostalgia, que ha habido momentos de pensar que uno es extraterritorial, por ejemplo, de que uno estás aquí y te dicen que eres de allá porque hablas como allá, pero tú te vas allá y te dicen que eres de aquí. Entonces, cuando te empiezas, pasan los años, te vas careando con esa idea de que eres extranjero siempre en todos los lugares. Y dices, bueno, qué chévere, porque yo soy extranjero, pero también los venezolanos que se van para allá, o el francés que viene para acá. La primera vez que me montaba en un avión, la primera vez que vi el aeropuerto de Madrid, que vi Madrid, la primera vez que me recuerdo que hicimos Puerto Rico, una parada en Puerto Rico, y llegamos a Caracas. Me impresionó el calor tan sofocante que encontré en La Guaira y fuimos a aterrizar en una pensión en el cementerio, en la calle Real de Prado de María. Recuerdo que se llamaba Pensión España y vivía con mis padres en una habitación. Mi padre hacía un poco de todo, era un poco mensajero y comenzó en una oficina de contabilidad y ahí nos desarrollamos durante 8 o 9 años. En la casa mi mamá decía, aquí no se come, pero Carlitos, a mí me decían Carlitos, que tiene que ir a un buen colegio. Y me recuerdo que me pusieron en el Colegio Cervantes, que era un colegio de clase media ahí en la avenida Andrés Bello, y prácticamente la mensualidad de mi mamá se iba a pagar el colegio mío, ¿no? Tuve la suerte de entrar a la Universidad Católica
relativamente joven, entré con 16 años a estudiar economía, ¿no? Yo creo que los grandes maestros son los fracasos, son las situaciones difíciles. Yo creo que las victorias al revés, conspiran contra ti, ¿no? O sea, yo creo que el momento donde yo he sido más creativo, donde más he trabajado, donde entusiasmo, más le he puesto es cuando realmente he tenido más necesidades, más problemas, porque el surgir no era una posibilidad, era la única posibilidad. Venezuela está en crisis, sí. Estamos pasando un periodo difícil, sí, pero estoy seguro que este precisamente es el que nos va a ayudar a enseñarnos a patear calle, como me pasó a mí en la pensión. Y estoy seguro que van a venir tiempos mejores. Yo vine a Caracas, a Venezuela, por primera vez en 2010 para un viaje de 11 días, en febrero de 2010, y yo venía para conocer el país. En realidad, bueno, al final conocí solo Caracas y una pequeña parte de Anzoátegui, Puerto La Cruz. Pero en ese viaje de 11 días yo quedé muy enamorada del país. Bueno, de hecho, a mí me dijeron que si me dieron la opción de ir a la playa, me dijeron que quieres ir a Los Roques, a Margarita o a Píritu. Yo elegí Píritu y fue un acierto porque cuando yo llegué para allá y vi la parte vieja de Píritu, me recordó mucho Almería. Y el modo de ser de la gente, porque son así como muy abiertos, muy echadores de broma, le gusta ver una rumba y bueno, al final así también somos los andaluces, ¿no? Y yo creo que por eso me sentí tan absolutamente bien en ese primer viaje de 11 días en Venezuela y decidí regresar. Bueno, a mí este país me ha dado muchísimas cosas, muchísimas oportunidades a nivel personal, a nivel laboral. Aquí hay muchísimas noticias y para mi trabajo es toda una experiencia y una aventura estar aquí, contar lo que está pasando y bueno, y a futuro los propios venezolanos puedan revisar su historia en la hemeroteca. Nací en Orio, Guipúzcoa, un pueblito de España, País Vasco. Mi padre había venido el año 52. El 53 vino mi madre con el hermano menor y el 56 vinimos los hermanos restantes. Estudié en el San Ignacio, luego regresé a España durante 3 años, supuestamente a estudiar dirección de empresas, pero al 4.º año me regresé. Aquí empecé a trabajar en una imprenta, Editorial Arte. Trabajé ahí casi 18 años y el año 85 decidí montar esta empresa, Editorial Ex Libris. Bueno, que es un país muy generoso con el que viene de fuera, muy generoso y que hay muchas cosas por hacer. O sea que toda mi formación se la debo a mi familia y al país. Mi padre era tapicero. Él nunca quiso regresar a España. Él consideró esta su casa y aquí se quedó y aquí se murió. Espero hacer lo mismo. O sea, cuando tenía 6 años me vine aquí con toda la familia y desde entonces, bueno, siempre hemos estado aquí. Hay algunos de la familia que ya se ha ido porque simplemente no les interesa cómo está esto y quieren probar suerte en otro lado. Yo estudié matemática en la Universidad Central de Venezuela y estudié arte en la Escuela Cristóbal Rojas. Hice 3 maestrías, de las cuales ninguna me costó absolutamente nada porque siempre estudié de manera gratuita. Y me he dedicado siempre de manera paralela a la educación y al arte. Yo creo que le he dado 40 años de educación a toda la gente que he educado. O sea, de una manera apasionada y convencida de que ese es el trabajo que hay que hacer. A mí me fascina Venezuela. Creo que Venezuela ha sido súper generosa con gente que ha venido de cualquier punto del mundo a nivel de oportunidades y posibilidades de hacer cosas. Ahora está difícil, pero no está difícil para los inmigrantes, está difícil para todo el mundo. Y un porcentaje altísimo de gente dicen cuando termine la carrera me voy a hacer una maestría o me voy del país.
pero también hay otra gente que dice yo me quedo porque el país nos necesita. Nací el 23 de febrero de 1940, o sea que tengo ahora 76 años cumplidos. Como religioso jesuita, pues mi aporte ha sido fundamentalmente en la educación, que me llamó mucho la atención varias cosas muy bonitas. Por un lado, desde el punto de vista físico, la luz. Para mí fue un descubrimiento, la luz. Claro, yo venía del invierno español y llegar aquí en marzo era una cosa preciosa. Y luego los superbloques allá de Maiquetía, que ya estaban construidos por Pérez Jiménez. Eso en el aspecto físico, pero luego ya la gente era y es muy dada, muy simpática, muy cercana. El venezolano es muy informal y eso pues a mí me gustó mucho desde el principio, ¿no? Porque Venezuela no va a continuar indefinidamente así, cada vez peor, no. Eso hay un momento en que va a cambiar y eso yo creo que será pronto. Antes de venir a Venezuela tuve la oportunidad de vivir en otros países. He tenido una carrera profesional al ser ingeniero industrial, muchos países de Asia, de África, también de Europa y por supuesto en América Latina hasta el 2006, que decidimos Maud y yo venir desde París a Venezuela con ocasión de un destino profesional. Echamos raíces en Venezuela, nunca tuvimos la expectativa de cuántos años íbamos a pasar en el país, no obstante tuvimos la suerte de ir descubriendo las bondades, las maravillas en algunos casos, y tampoco somos ajenos o inconscientes como para no considerar algunas dificultades que hay, pero en el balance, en esa balanza que nos hemos trazado de vida, las virtudes superan a los defectos y hemos conseguido ser felices en este país y aquí estamos. En mi caso personal, pues me ha tocado vivir en países en crisis. Entonces, yo he llegado a una conclusión particular y muy personal en mi vida, y es que la crisis forma parte de nuestra existencia y que en el ámbito profesional y en el ámbito personal hay que estar abierto a lo desconocido. Es mejor vivir una vida con altos y bajos que no vivir una vida plana, átona, sin ningún interés, donde pasan los días y nada ocurre, ¿no? Me parece que uno comparte con absoluta naturalidad el hecho de ser español y al mismo tiempo ser venezolano. No veo ninguna contradicción en eso. Comprendo a los dos países, me parece que entiendo la forma de ser de cada uno, son muy diferentes y yo me siento a gusto tanto en Venezuela como en España. Vivo, sin embargo, en Venezuela porque es Venezuela el país que me ha dado todo: educación, trabajo, gente que me quiere. El español tiene sus cosas y el venezolano también las tiene. Así que en ambos hay cosas buenas y en ambos también hay cosas terribles, oscuras, misteriosas, dignas de contar. Y para un periodista como yo, esas cosas dignas de contar son interesantes. Cuando uno hace de un lugar su patria por adopción, por amor y por cariño, la relación con esa noción de patria es muy particular. Tú no la quieres perder. Que el que ha venido de España y está aquí, resiste hasta el final, porque no pierde la esperanza. Y no la puede perder, porque para esa persona la palabra Venezuela significó en algún momento lo mismo que esperanza. Yo me siento más que español, me siento realmente venezolano y nunca me he planteado regresar. Siento que quiero quedarme aquí, siento que quiero terminar mis días aquí y siento que quiero ver cómo cambia todo esto para bien del país y para bien de todos los venezolanos. Es muy difícil decirle a alguien te tienes que quedar y pelear por el país. Yo sí creo que merece la pena hacerlo. Honestamente lo creo. Yo no creo que esto puede durar para siempre. Yo creo que en la medida en que cada uno, en el momento que está y en las circunstancias que está, tenga algo que aportar para que esto cambie, yo creo que es una necesidad hacerlo. Los buenos marineros se ven
cuando el mar está picado. Porque cuando el mar está como una balsa de aceite, hasta el que no sabe navegar va a toda vela, ¿no? He vivido en muchos países, no soy de esta persona que dice, si pudiese me iría, ¿no? Yo me puedo ir y me quedo. Y no todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos tiene por qué afectar. Hay un libro muy interesante de gestión empresarial que habla, que se titula What's Inside My Boat. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer dentro de mi barco? Porque lo que está fuera de mi barco no lo puedo controlar. No puedo controlar si hay una tormenta. Sí puedo controlar el orden de los remos, sí puedo controlar la velocidad a la que estamos remando, sí puedo controlar la moral y el ánimo de las personas que componen el equipo, ¿no? Entonces yo diría, siempre es un momento interesante para no desvanecer, y un entorno adverso probablemente sea el mejor caldo de cultivo para generar ese tipo de crecimiento personal. Yo quiero seguir aquí, y quiero seguir aquí aportando lo poco que yo sé, el trabajo que yo hago, ayudar a las empresas, ayudar al público, ayudar a mis empleados. Este es un país de oportunidades. Estamos pasando un momento muy difícil en Venezuela. Difícil. Difícil por múltiples razones, pero la básica es la económica. La económica, en mi opinión, fluye sobre la política. La política se puede arreglar, la económica costará mucho más. Pero sí creo en el país y creo que esto un día u otro se arreglará, porque en definitiva el venezolano es sincero, es trabajador y quiere cumplir con su país. En este momento es un problema de resistencia. O sea que hay que resistir. Esto es una tormenta, pasará, sin duda. Y seguir. Yo estoy en lo que es mi trabajo cotidiano como si no pasara nada. Tengo que trabajar el triple que antes para lograr lo mismo, pero yo no sé eso. Yo Venezuela la siento mi casa. Yo sé que ahora hay momentos, se están viviendo momentos muy duros, momentos de verdadera crisis, pero este país nunca deja de sorprender ni de darnos motivos para la esperanza. Hay una frase que digo siempre, absolutamente siempre, que es una experiencia que yo tengo acá, que da igual donde yo vaya, en el último barrio, la última casita del último barrio más humilde de este país, siempre hay alguien que me ofrece una tacita de café. Eso hace 5 años era hospitalidad, a día de hoy es un acto de heroísmo que te brinden una tacita de café, es un acto de entrega, un acto de generosidad. Y yo sé que el venezolano es así, y por ese modo, por ese trato, por ese cariño, es que por esa esperanza que me inspiran ese tipo de gestos, yo decido quedarme aquí.